cumbre en defensa de la democracia. Déjeme saludar al maestro Daniel Marmolejo, documentalista, director, productor y gran amigo de este espacio libre como el viento sin censura TV, el querido Daniel Marmolejo, a ver si ya lo tenemos en el sistema. Fíjense que creo que va a ser muy interesante el análisis con el que nos ayude el querido Daniel Marmolejo. Aquí anda ya. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Vicente, qué gusto saludarte a ti, a la gran audiencia de Sin Censura, al inicio de una semana que, pues como todas las semanas, reviste importancia en la búsqueda de la justicia, de la paz. Pareciera que ya somos Miss Universo cuando aquella frase, recuerdas que lo que buscaban las Misses era la paz del mundo. Se les criticaba mucho como si fuese una frase vacía, pero realmente no. Es una frase muy vigente y esperemos que esta semana traiga algún mensaje positivo, Vicente, recordando también que acaba de suceder una cumbre en Barcelona. Pero aquí muy Así contento es. de estar contigo, Vicente. Claro que sí, querido Daniel. ¿Qué reflexión te queda después de este discurso? Yo me quedo con las ganas de preguntarle a la presidenta si ella es la que arma el discurso o quién le ayuda a armarlo, porque es un excelente discurso y con conceptos muy profundos. No puede haber libertad sin justicia social, por ejemplo, ¿no? Una frase contundente, durísima. Y bueno, la reacción de la derecha no se ha hecho esperar. Terminó siendo, sí, una cumbre anti-Trump, pero porque Trump está precisamente tomando estas banderas de la ultraderecha, del ataque, de las invasiones, del injerencismo. Pues si así se toma como un anti-Trump, pues que así sea, mi querido Daniel Marmolejo. Fíjate, Vicente, que este evento tiene una gran trascendencia por la cantidad de países con una visión progresista en el mundo, que vienen representados en todos los continentes por presidentes, primeros ministros, por embajadores, y que tuvo, pues, además un impacto y está teniendo un gran impacto, tanto en España, que fue en el epicentro en Barcelona, como en el mundo. Y bien lo señala, se convierte, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, en una cumbre anti-Trump, porque Trump está encabezando los esfuerzos de la ultraderecha y los esfuerzos del sionismo y los esfuerzos colonialistas imperiales que no están siendo aceptados por estos líderes que estuvieron presentes en esta cumbre tan importante y en donde Pedro Sánchez habló de manera literal, explícitamente, de que por muy altas que sean las olas, siempre terminan en la orilla. Y también señaló que hay un tiempo que se les está agotando y que por eso están actuando y literalmente también gritando. Fue lo que dijo respecto a lo que todos nosotros también podemos llamar como la reacción, los reaccionarios. Entonces, los progresistas en el mundo, donde estuvo presente la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que además hizo un viaje en una aerolínea comercial como una ciudadana que nos representa dignamente y con lo cual ella dice que es una de nosotros y nos representa como un ciudadano mexicano en un contexto tan importante. También tuvo la presencia del presidente Lula da Silva, del presidente Petro, que son parte fundamental de esta lucha por las conciencias, porque si bien aquí no hay una representación de los BRICS, no hay en todo sentido y en todos los representantes de las naciones un concierto integrado y funcional, hay un sentimiento por la humanidad. Entonces, la representación de México con la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un enfoque humanista. Y aquí hay varios elementos, Vicente, que son necesarios de reflexionar. Lo primero es que el planteamiento de México parte de nuestra historia.
y de las raíces profundas que no se pueden arrancar. Y la presidenta de México habla de nuestras culturas, y nosotros debemos de tener muy claro que la humanidad probablemente tenga en el continente más de 20,000 años, y que a lo largo de cerca de 8,000 años en el pasado, empezaron a conformarse las primeras culturas. Esto es totalmente diferenciado de las invasiones o de los procesos coloniales, como por ejemplo el que ha vivido Estados Unidos, que es un proceso inglés colonizando esa región. Entonces nosotros, en la representación de la presidenta de México, tenemos a los olmecas, tenemos a los mayas, tenemos a los zapotecas, tenemos a los mixtecos, tenemos a los toltecas, tenemos a los cholultecas, tenemos a los totonacos, tenemos ya en un periodo llamado clásico a los mexicas y a otros pueblos que pudieron continuar varias etapas de los procesos, incluyendo también los tlaxcaltecas y la Malinche, que es parte también de nuestra identidad y que ha sido restituida a su memoria. Pero también tenemos un proceso histórico de lucha para transformar nuestro país a partir del virreinato hacia un proceso de independencia que nos dio carácter, que nos dio conformación y que nos dio un mestizaje. Y de eso también se habló a partir de los héroes de la independencia, de los héroes de la revolución. Se mencionó la figura del general Felipe Ángeles, se mencionó también la figura previamente de los conspiradores, de aquellos grupos insurgentes. Entonces, la voz de México es una de las voces más potentes del mundo. Por eso, la primera parte del discurso, donde se establecen los elementos de identidad, los elementos de fortaleza y la naturaleza de la presencia de México a través de nuestra presidenta, queda claramente en la posición de, por la dignidad de los pueblos, por las luchas de los pueblos, por las conquistas y logros de los pueblos, y después trascender hacia otro fenómeno muy importante, por la paz de la humanidad, por la paz en el mundo y por los proyectos que contribuyen a que ese fenómeno de paz pueda trascender y pueda ser escuchado y pueda ser replicado también con estrategias. Esto era muy difícil que los gobiernos del PRI y del PAN, sobre todo de las últimas décadas, pudiesen tener un discurso de este valor, porque aunque ellos se habían apropiado de la revolución y pudieron hablar de los procesos de la antigüedad y de las culturas, no tenían un proyecto que pudiera permear a nivel mundial y que tuviese como objetivo el trabajo para la paz, el trabajo para la emancipación de los pueblos, y por eso la presidenta de México habló de sembrando vida, de sembrando paz. Entonces, es un discurso integral. ¿Quién la pudo ayudar? ¿Quiénes pudieron colaborar con ellos? Yo me atrevería a pensar que gente como Alfonso Sánchez Suárez del Real es un hombre visionario de culturas, colaborador de la presidenta, no lo sé, es un atrevimiento quizás decirlo, probablemente fue ella sola, pero siempre es importante la retribución y el análisis. Así es que estuvimos muy bien representados, Vicente, y considerar que además de un evento plenario como el que se dio, también hay minicumbres o pequeñas reuniones entre mandatarios para tratar de establecer estrategias. Y yo creo que aquí el presidente Lula, que es muy destacado, también por su posición y defensa de los niños en Gaza, al igual que el presidente Petro, junto con la presidenta, pudieron abordar estos escenarios. Y cuando yo te decía de algunos elementos que resultan fundamentales, es porque en esta cumbre se habló de los fondos buitre, se habló de este sistema especulativo depredador y se le criticó. Es decir, no solamente se habló de las decisiones políticas y militares, donde debemos de recordar que España está sufriendo mucha presión por parte de Estados Unidos, porque le quiere exigir a Estados Unidos de manera coercitiva
que aporte el 5% del PIB a la OTAN. Y de plano dice, no, yo no voy a potenciar la estrategia militar de la OTAN porque tengo otras prioridades y mi prioridad no es la guerra. Está muy bien plantado. Pero al señalar a los fondos buitre es porque se sabe que este es el brazo abstracto que articula las operaciones financieras de la guerra y que además el desarrollo inmobiliario donde se genera devastación tiene que ver con estos fondos. El que se haya planteado aquí y que esta reunión son atrevimientos que si yo tuviese un cargo político no pudiera hacer, pero me atrevo a hacerlo contigo, Vicente, porque estamos hablando por el bien de la humanidad. Que después de una reunión con BlackRock, tengamos una representación del más alto valor humanista, civilizatorio, en esta cumbre, me deja muy tranquilo, necesariamente tranquilo, porque se están poniendo por delante los intereses de la humanidad. Entonces, este llamado no a la guerra, este llamado a la colaboración, a la cooperación, yo creo que muy pronto pudiera empezar a tener efectos con acuerdos binacionales o multinacionales con países progresistas, en un fenómeno que los reaccionarios no esperarían después de armar su escudo de defensa. Fíjate qué diferencia tan abismal hay entre un escudo de defensa comandado por una persona, una mujer que ha sufrido uno de los peores desastres personales por su marido. Me da hasta pena mencionarla, pero finalmente está allí, la señora Christie está al frente de esto. Y la realidad de crear una visión solidaria en una perspectiva de paz que no tiene necesariamente el enfoque de los BRICS, que tiene que ver con el enfoque del progresismo, y en donde también uno de los señalamientos es de que estos que estamos viendo ahora, que forman parte de este escudo de defensa de las Américas, que sería la reproducción, el resurgimiento de las operaciones Cóndor, de la Escuela de las Américas, donde estamos viendo a un infame como el presidente de, pues ahí tenemos al de El Salvador, que es un desastre en términos de derechos humanos, el presidente Milei, que es un asesino de patria y de una bola de lacayos, porque ni siquiera son vasallos, no tienen economía para ser vasallos, sino para ser lacayos de un modelo extractivista. Lo que se está creando ahora es una alternativa progresista que atiende una reflexión histórica urgente, Vicente. No podemos dejar la visión, el discurso y todo el ejercicio de la perspectiva de subsumir a la humanidad a Donald Trump ni a Benjamin Netanyahu. Son ellos dos, junto con todas las empresas del tecnofascismo. No podemos dejarlo, tenemos que advertir esta realidad y también los presidentes en estas minicumbres, en estas reuniones privadas, pueden reflexionar sobre, mira, esto no nos conviene, ¿por qué mejor no buscamos esta otra alternativa? ¿Qué te parece si realizamos un acuerdo de integración tecnológica? Tenemos el problema de extraer nuestras tierras raras, nuestros minerales estratégicos. Vamos a implementar nuestra universidad fulana puede vincularse con tu instituto sutano de investigaciones para desarrollar esto. Todo es totalmente contrario a cómprenle Pegasus, llénense de armas, defiéndanse y al final mátense entre ustedes como cucarachas, porque para eso está sirviendo Ecuador, para atacar a Colombia y para ser un espacio bélico a favor del anglosionismo. Para eso sirve Argentina, para entregarle todo a Estados Unidos, para entregarle todo a Israel, para generar un fenómeno de despoblamiento patagónico de pueblos originarios, para consentir leyes de glaciares, que significa poner esto a nombre de quién, de Nestlé, a nombre de qué corporación, para entregar vaca muerta a los intereses extractivistas de
British Petroleum, de otras corporaciones que pues son las históricas, las norteamericanas, las inglesas. ¿A nombre de quién? Y también ha servido, y esto es importante destacarlo, Vicente, para que el distanciamiento que hubo entre España y México ante la consistente solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se diera una disculpa por parte del gobierno español respecto a la invasión y a los actos perpetrados durante la conquista, que significaron una reducción dramática de la población en el continente a consecuencia de factores múltiples que se tejieron durante ese proceso y que España no estuvo en condición de, ni en el interés de atender esta solicitud diplomática, que hubiese significado también mucho, porque no es que hablemos por un pasado bajo códigos del presente sin reconocer que en el pasado los códigos del presente no existían y que no se podía hablar de otra condición desde Europa más que la condición colonial expansionista. Pero a pesar de que pudiéramos entender las diferencias históricas y conceptuales del fenómeno de la conquista, que fue para unos, y del fenómeno de la invasión, que fue para otros, y de la construcción sincrética de una nación como lo es México, ese momento España lo pudo haber aprovechado y hubiese sido extraordinario, un boom de amor, de un tejido más, digamos, afirmativo, de una historia complicada, pero de un presente con perspectiva hacia el futuro. No se dio así. No obstante, el presidente Sánchez ya había acudido a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de su mandato, el presidente Sánchez, que por cierto él es muy alto y el presidente lo subió en un Jetta y fue un auto muy, pues es un auto muy más común y más sencillo, pero era la condición del presidente López Obrador, la sencillez, como la presidenta Sheinbaum, que es una mujer muy sencilla. Hago un paréntesis, además de que la conozco en toda la lucha histórica. A la presidenta Sheinbaum me la he encontrado en una tienda de ferretería donde tuve la oportunidad de saludarla en alguna ocasión, además de que en el movimiento histórico yo seguí todos sus pasos, conozco todos sus discursos, todas sus participaciones, además de que yo como estudiante de la UNAM en su momento viví el proceso de la lucha contra la rectoría que trataba de imponer condiciones para los privilegiados y el pago de cuotas, que pues la UNAM ha sido gratuita, pero con Jorge Carpizo se estuvo dando ese, y que Claudia Sheinbaum, Imanol Ordorica, Martí Batres, otros personajes también muy importantes, Carlos Simas, por supuesto, que en su momento fueron pareja ellos, Sí. y nosotros como estudiantes, bueno, yo que conozco toda su trayectoria y que he vivido las consecuencias, también me la he encontrado hasta en una ferretería comprando escobas a la presidenta de México. O sea, gente sencilla como el presidente López Obrador y como la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso, Vicente, esta cumbre es de humanos para humanos y significa mucho también, y quiero cerrar la idea, en la relación con Rusia. En la relación con Rusia que retoma desde luego Pedro Sánchez, y en donde, a pesar de que el gobierno español, representado por él, tiene una posibilidad de potenciar las relaciones con China, con el presidente Xi Jinping, con quien se reunió, también establecer, porque China es un imperio, establecer, y sería el segundo imperio hasta el momento en posicionamiento, eh, y pudiera ser el imperio de relevo, las posiciones de la humanidad respecto a la necesaria y adecuada negociación justa también con los chinos para que las tropelías que cometen unos en ámbitos y en perspectiva colonial no la cometan otros. España fue imperio y fracasó como imperio. Inglaterra fue imperio y está en un declive Inglaterra. Estados Unidos es imperio y se encuentra en un declive. China va en un ascenso imperial. México fueron imperios,
por eso el análisis también, para tratar de cerrar la idea, de que nosotros tenemos una perspectiva gloriosa, también representa la caída de nuestros propios imperios. Todos los imperios que yo te menciono tuvieron etapas de colapso. Y por eso, hablar desde México al mundo significa también la experiencia de que cuando los imperios avasallan, destruyen y acaban con su propia población, terminan por ser destruidos, terminan por ser incendiados. Y bajo las condiciones de Trump, tanto fenómenos, o si esto continuara indefectiblemente, muchas naciones imperiales vivieron guerras civiles, Vicente. Qué interesante tu análisis desde la perspectiva histórica también, mi querido Daniel Marmolejo. Vamos a ver qué reacción hay desde la derecha, desde los aludidos, a lo mejor no por nombre y apellido, pero que se pondrán precisamente el saco. Me refiero a los vecinos del norte. Y bueno, y con eso nos dará más carnita para la siguiente oportunidad. Por lo pronto, Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus esfuerzos independientes y alternativos, Dani? Bueno, Vicente, primero, siempre muy feliz de estar en este espacio, valorar los esfuerzos antihegemónicos que has hecho tú también aquí hacia los medios tradicionales, toda la lucha consistente, el acompañamiento de los últimos 2 periodos de gobierno, el proceso histórico de la Cuarta Transformación, que recae en comunicadores como Vicente Serrano. 4A República, Vicente Homo Ex Novo en X, 4A República en YouTube. Tuvimos un programa ayer para analizar un poco la psicología de estos personajes de la ultraderecha, depredadores, el elogio de la locura, recordando a Erasmo de Rotterdam y también recordando lo que fue el elogio de la culpa. Estos que no tienen culpa y que elogian la locura terminan siendo émulos de Jesucristo, pero son asesinos. Ahí estamos, Vicente, siempre atentos. 4A República, Cuarta República YouTube. en YouTube, @Homo Ex Novo en lo que era Twitter, ahora X. Ahí está dando la batalla el maestro. Te agradezco. Dime, Daniel. No, muy contento, Vicente, escuchándote, sí. Tranquilo aquí, atento. Te mando un abrazo. Estamos al pronto. pendiente, Daniel. Sí, Por luego. cuestiones de conexión, me imagino que estamos teniendo problemas de sincronización en el sistema. Le ofrezco una disculpa si se ha traslapado la comunicación.